Sogots en floración. Por Elizabeth Bear. Bueno, profesor Hardin, dice el pescador mientras su bluebird surca la bahía de Penobscot, no sé mucho al respecto. Los gelatinosos no nos molestan, y nosotros no los molestamos a ellos. No tiene mucho más de 40 años, pero está curtido, con las manos ásperas por el trabajo y el rostro que recuerda al cuero de una montura, tanto en textura como en color. Tiene la misma edad que el profesor Hardin, quien lo observa con interés disimulado mientras maneja el motor del bluebird. Podría ser un veterano de la Gran Guerra, como lo es Hardin. No lo menciona. No crearía camaradería, no habrían luchado en las mismas unidades ni habrían visto a sus compañeros morir en las mismas trincheras. Así no funcionan las cosas, no con un pescador de Maine que sacudiría la cabeza y no extendería la mano para saludar, diciendo entre pensativas mascadas de tabaco, ¿Doctor Hardin? Bueno, caramba. Nunca conocí a un profesor negro antes, y luego desestimaría todos los intentos de Hardin, por entablar una conversación sobre los disturbios provocados por un drama radiofónico fantástico sobre una invasión alienígena a Nueva York, apenas hace 2 semanas. Hardin tiene las manos cruzadas bajo las axilas para que el pescador no vea que le tiemblan. Tiene suerte de estar aquí. Suerte de que alguien lo haya llevado en su barco. Suerte de tener su puesto titular en Wilberforce, que ahora mismo está poniendo en riesgo. La bahía está lisa como un espejo, la estela del bluebird la corta como un trazo de tiza sobre una pizarra. En la luz dorada del amanecer, un grupo de rocas brilla. Las rocas en sí son negras, desoladas, desgastadas por el mar y rugosas. Pero sobre ellas, la luz se refracta a través de una capa translúcida de gelatina, apilada hasta 2 metros de altura en algunos puntos, brillando suavemente al alba. Por encima, los tallos se alzan como siluetas opacas, cada uno inclinándose bajo el peso de un cuerpo fructífero. Hardin contiene el aliento. Es hermoso. Y engañosamente quieto, porque, sin importar el clima, más allá de la calma de la bahía, a través del Atlántico gris y fragmentado, más lejos de lo que Hardin, o cualquiera, puede ver, una tormenta se está gestando en Europa. Hardin es un hombre educado, culto, y es nieto de Nathan Hardin, un soldado búfalo, así se conocía a los soldados afroamericanos. Un exesclavo nacido en África que luchó en ambos bandos de la guerra civil. Cuando fue enviado a pelear en lugar de su amo, desertó, mintió y permaneció con el ejército de la Unión. Como su abuelo, Hardin fue soldado. No es historiador, pero no hace falta serlo para ver los signos de la guerra. ¿Ningún contacto en absoluto?, pregunta, preparando su cámara Leica prestada. Se llevan algunas trampas, dice el pescador, refiriéndose a las trampas para langostas. Pero no dañan la trampa. Solo fluyen a su alrededor y digieren la langosta dentro. Es un inconveniente. Se encoge de hombros. Algo así no conviene, pero tampoco es una amenaza. Estos yanquis nunca dicen nada directamente si creen que puedes deducirlo por el contexto. Pero no intentan hacer algo con los Sogots. Mientras ajusta la mezcla de combustible, el pescador habla sin levantar la vista. ¿Qué podríamos hacerles? No podemos hacerles daño. Y Dios sabe que no querría provocar la ira de uno. Suena como mi jefe de departamento, dice Hardin, apoyándose contra la borda, sintiendo que está tomando un riesgo enorme. Pero el pescador solo lo mira con curiosidad, como si le sorprendiera que el mono parlante tuviera la ambición o la audacia de bromear. O tal vez Hardin simplemente no es gracioso. Se sienta en la proa con las manos cruzadas y espera mientras el barco surca el agua. El amanecer perfecto le parece simbólico a Hardin. Le tomó 5 años llegar aquí, toda su vida desde la guerra. Las rocas barridas por el mar de la remota costa de Maine son el hábitat de una variedad de criaturas coloridas. Es una oportunidad, un ecosistema marítimo poco estudiado. Esto se debe en parte a la dificultad de acceso y en parte a los peligros inherentes al contacto cercano con su habitante más raro y espectacular, Oracupoda horribilis, el sogot común de superficie. Que siguiendo la costumbre de los nombres comunes, no es ni común ni propenso a permanecer en la superficie. De hecho, Oracupoda horribilis nunca se ve por encima del agua, excepto a finales del otoño. Los autores que los mencionan asumen que los sogots se alzan sobre rocas costeras remotas para florecer y reproducirse. La reproducción es una posibilidad, pero Hardin no está seguro de que sea la respuesta correcta. Pero sea lo que sea que estén haciendo, en este estado, están aletargados, sin respuesta. Mientras su cobertura no se rompa, liberando el ácido digestivo gelatinoso de dentro, pueden ser abordados con seguridad. Un espécimen maduro de Oracupoda horribilis, de unos 4 a 6 metros de diámetro y un peso estimado de más de 8 toneladas, es el más grande de los sogots modernos. Sin embargo, el registro fósil, aunque fragmentario,
sugiere que el Sogod prehistórico era una bestia mucho mayor. Aunque solo se han recuperado 2 moldes fosilizados de huellas de Sogods prehistóricos, el ejemplar más antiguo data del período precámbrico. El tamaño de ese único espécimen prehistórico, de una especie provisionalmente nombrada Oracupoda antediluvius, sugiere que era un animal 3 veces más grande que el tamaño del moderno Oracupoda horribilis. Y ese fósil viviente espectacular, el Sogod común de superficie, es 1,5 veces más grande que la única otra especie conocida, el Sogod negro del Adriático, Oracupoda dermadentata, que es aún más raro y está más limitado en su rango. Allí, dice Hardin, señalando un afloramiento rocoso. El Sogod o Sogods, en la distancia es imposible distinguir si es un individuo grande o varios medianos fusionados, brillan en las rocas como dulces de gelatina. El pescador duda, pero con un suspiro casi silencioso, maniobra el Bluebird hacia ellos. Hardin se inclina hacia adelante, buscando alguna señal de intersección, el plano donde 2 Sogods podrían estar presionados uno contra el otro. Debería parecerse al borde arcoíris entre las burbujas de jabón unidas. Ahora que el sol está más alto, y a sus espaldas, junto con la vasta extensión del Atlántico, Hardin puede ver los colores del animal. Su cuerpo es de un verde mar profundo, que recuerda a trozos de vidrio roto como los que se venden en las tiendas de acuarios. Los zarcillos, nódulos y cuerpos fructíferos que cubren su superficie dorsal son índigo y violeta. Bajo la luz del sol, deslumbran, pero en las profundidades del océano, los colores son un camuflaje perfecto, con tentáculos ondeando como parches de algas. A menos que lo vieras moverse, nunca verías al monstruo translúcido y moteado antes de que te engullera. Profesor, dice el pescador. ¿De dónde vienen? No lo sé, responde Hardin. La sal del mar le pica en la barba recortada, pero al menos la barba protege sus mejillas del viento cortante. Ponerse una chaqueta de cuero quizás no fue la mejor idea, pero también es cálida. Eso es lo que estoy aquí para descubrir. El género Oracupoda es inusual entre los animales de su tamaño en varios aspectos. Uno es su falta de algo que pueda describirse como un sistema nervioso. El animal carece por completo de redes nerviosas, ganglios, axones, neuronas, dendritas y células gliales, como un roble. Los animales con sistemas nerviosos incluso simplificados son o grandes e inmóviles, o si son móviles, bastante pequeños, como una estrella de mar, así que esta aparente contradicción no es lo único interesante sobre un Sogod. Y es esa segunda peculiaridad la que justifica la visita de Hardin. Porque la otra rareza menos conocida de Oracupoda es su aparente inmortalidad funcional. Como la langosta de Men, a cuyos caladeros regresan para reproducirse, los Sogods no mueren de vejez. Es poco probable que dejen fósiles, con sus cuerpos gelatinosos, pero a Hardin le resulta fascinante que, hasta donde sabe, nadie haya visto nunca un Sogod muerto. El pescador acerca el Bluebird a las rocas y lo ancla. Hay arte en ello, incluso en un mar liso como el vidrio. Hardin se pone de pie, equilibrándose en la borda, y aprieta los dientes. Ha llegado demasiado lejos para dudar, para sentir miedo. Irónicamente, no teme a las toneladas de protoplasma venenoso junto a las que estará. Los Sogods son bastante seguros en este estado, sumidos en sus sueños, de apareamiento o de otro tipo. Los Sogods están dormidos. No tienen cerebros. Es absurdo imaginarlos soñando. Y en cualquier caso, lo que teme son los 3 pies de agua negra como vidrio que debe saltar, y luego trepar las rocas resbaladizas por las algas. La roca húmeda brilla en la zona intermareal. Es allí donde Hardin debe saltar, pues el Sogod, en floración, se retira más allá del alcance del océano. Por una sola vez en su vida, se mantiene seco. Y por una sola vez en su vida, un hombre sin casco de buceo puede acercarse a él. Hardin se asegura de su equipo de recolección, sus botas, su navaja. Se prepara, mira por encima del hombro al pescador, quien le enseña el pulgar hacia arriba, y salta desde el Bluebird, apuntando sus botas belles al pedazo de tierra abandonada. Parece una especie de perversidad que los Sogods florezcan en noviembre. Cuando todo el mundo del norte se prepara para un frío profundo, los animales se alzan desde las profundidades para tomar los últimos rayos débiles del sol y enviar flores brillantes más apropiadas para mayo. El Atlántico Norte es helado y traicionero a finales de año, y cualquier hombre sensato no se aventura en su ira. Lo que Hardin intenta no es un trabajo glamuroso, del tipo que atrae fondos de investigación, no en sus etapas iniciales. Pero Hardin sospecha que los Sogods podrían tener usos farmacológicos. No hay forma de saber qué compuestos útiles podrían aislarse de su carne gelatinosa. Y ese camino lleva al puesto fijo, a la seguridad, a un presupuesto de investigación. Solo a un salto largo y resbaladizo de distancia. Aterriza, se agarra,
y aunque una bota resbala en una vejiga de algas, no se desliza por la roca hacia el mar. Se aferra a la roca con las uñas, agarrando un puñado de algas. No cae. Levanta la cabeza. Es marea baja, y el Soggot está a unos 3 pies por encima de su cabeza, su borde reluciente recordándole el borde de desprendimiento de un glaciar. De hecho, está tan inmóvil como un glaciar. Si Ardyn no lo supiera, podría pensar que es inanimado. Con cuidado, gira en su lugar y apoya la espalda contra la roca. El Bluebird se mece suavemente en la mañana fría. Solo es 9 de noviembre, y ya ha nevado. No cuajó, pero cayó. Esta es solo una expedición exploratoria, el primer viaje desde que llegó al pueblo. Le tomó 5 días encontrar un pescador dispuesto a llevarlo. Los lugareños son supersticiosos con los Soggots. Sensato, piensa Ardyn, cuando pueden envolver y digerir a un hombre adulto. Él tampoco correría a zambullirse junto a una medusa portuguesa. Al menos, el Soggot al que se acerca sigilosamente no tiene aguijones. No te demores mucho, profesor, dice el pescador. No me gusta el aspecto de ese cielo. Está casi completamente despejado, solo salpicado con ligeras bandas de nubes al suroeste. Captan la luz del sol en sus partes inferiores ahora, teñidas de dorado contra un cielo que ya no es índigo pero aún no es cerúleo. Si hay una palabra para el color intermedio, además de perfecto, Ardyn no la conoce. Por favor, pásame el resto de mi equipo, dice Ardyn, y el pescador recupera en silencio los cubos y la cuerda. Es bastante fácil lanzar los cubos a través del espacio, y mientras Ardyn los atrapa, los asegura. Unos momentos después, tiene los 3. Desata su martillo de geólogo del primer cubo, asegura los extremos de las cuerdas a su cinturón y asciende laboriosamente. Ardyn dispone sus tubos de vidrio, sus cucharas de vidrio, las cunas en las que planea lavar los tubos de recolección en agua de mar para asegurar que cualquier ácido se diluya de manera segura antes de llevarlos de vuelta al Bluebird. Desde aquí, puede ver al menos 3 Soggots. Las intersecciones de sus cuerpos lechosos reflejan la luz en bandas arcoíris. Los tallos fructíferos coloridos se alzan unos 5 metros en el aire, balanceándose en una brisa que se intensifica. Desde la mayor distancia posible, Ardyn extiende el brazo y toca el Soggot más grande con la parte plana de su martillo. Ni una respuesta. Ni siquiera un temblor. Grita al pescador. ¿Alguna vez hacen algo cuando están así? ¿Qué clase de loco vendría a pinchar uno para averiguarlo?, responde el pescador, y Ardyn tiene que darle la razón. Un profesor negro de una universidad negra. Ese tipo de loco. Mientras está agachado en las rocas, trabajando rápido, no solo tiene que lidiar con las nubes del pescador, sino con el espectro de la marea creciente, nota de nuevo esos destellos entre las algas. Recoge uno. Un momento después de tocarlo, se da cuenta de que tal vez no fue la mejor idea, pero no le quema los dedos. Es transparente como vidrio, y liso como vidrio, y frío como vidrio, y nudoso. Del tamaño de una avellana. De un verde impactante, con manchas opacas blanco lechoso en la punta de cada protuberancia. Lo coloca en un vial de muestra, que sella y etiqueta meticulosamente antes de guardarlo en el bolsillo. Usando sus pinzas, repite el proceso con una docena más, intentando seleccionar algunos de cada tamaño y color. Son resistentes, no puede evitar pisarlos, pero no se rompen entre las rocas y sus botas. Sin embargo, envuelve cada uno, excepto el primero, con algodón. ¿Esporas?, se pregunta. ¿Cápsulas de huevos? ¿Mudas? 10 minutos, 15. Profesor, grita el pescador, creo que deberías darte prisa. Ardyn se gira. Esa brisa que se intensificaba es ahora un viento a buena velocidad, enfriándole la garganta por encima del cuello de la chaqueta, mordiéndole las muñecas entre el guante y el puño. El agua entre las rocas y el Bluebird se agita erráticamente, con crestas blancas, tanto que casi puede imaginar el roce del cuchillo de paleta que debió haberlas creado. El cielo al suroeste está oscurecido por una mancha de marrón fangoso y carmesí. Sus dedos se entumecen con las temperaturas descendentes. Profesor. Se le ocurre que subestimó al pescador. Ardyn habría pensado que el otro hombre lo habría abandonado al primer signo de problema. Ahora desearía recordar su nombre. Se apresura a bajar por las rocas, descendiendo los cubos, balanceándolos hasta que el pescador pueda atraparlos y asegurarlos a bordo. El Bluebird no puede acercarse a las rocas con este oleaje. Ardyn tendrá que arriesgarse al agua fría y nadar. Se quita las botas y se baja la cremallera de la chaqueta de aviador. Las lanza, y el pescador las atrapa. Luego, Ardyn afirma la punta de los pies y flexiona las rodillas. Tendrá que saltar con fuerza para superar las rocas. El agua lo envuelve,
fría como una línea de fuego. Le arranca el aire de los pulmones al impactar, aunque apretó los dientes anticipándose. Ardyn nada furiosamente hacia la superficie, las olas son más salvajes de lo que había previsto. Necesita el impulso de su zambullida para no ser arrastrado contra las rocas. No va a llegar al barco. El chaleco salvavidas arrojado lo golpea. Logra pasar un brazo por él, pero no puede ponérselo por la cabeza. El agua de mar, ácida y helada, le pica los ojos, la garganta y la nariz. Se aferra, porque es lo único que puede hacer, pero sus dedos ya están entumeciéndose. Hay un tirón, un fuerte jalón, y el salvavidas casi se le escapa de las manos. Luego se mueve por el agua, siendo remolcado, golpeado con fuerza contra el costado del Bluebird. Las manos del pescador se cierran sobre su muñeca, y está demasiado entumecido para sentir el ardor de la piel rozada. Ardyn patea, trepa. Con las caderas golpeadas, las espinillas magulladas, se arrastra y es arrastrado por encima de la borda del barco. Está temblando bajo una manta de lana azul antes de que se dé cuenta de que el pescador lo ha cubierto con ella. Hay café en una tapa de termo entre sus manos. Ardyn se pregunta, con lo que reconoce distraídamente como una ideación disociativa clásica, si alguien en América podrá comprar productos alemanes pronto. Algún día, el maltrecho termo de café de este pescador podría ser un artículo de colección. No llegan antes de que llegue la lluvia. El día siguiente promete amanecer despejado y frío, la lluvia de hoy es solo un heraldo pasajero del invierno. Ardyn lamenta los días perdidos por el clima y los pescadores reacios, pero al menos sabe que tiene un viaje mañana. Lo que significa que puede pasar la tarde investigando, en lugar de buscar en los muelles un capitán dispuesto. Se calza las botas húmedas y agradece al pescador, luego camina de regreso a su posada, la única en el pueblo que está abierta en noviembre. Media hora después, limpio, seco y aún conmocionado, considera sus opciones. Tras la Gran Guerra, vivió un tiempo en Harlem, recuerda los disturbios y la música, y el sentido de comunidad. Su madre aún está allí, volviéndose grácil como una flor en una maceta. Pero lo dejó por la universidad en Alabama, y no ha olvidado la experiencia de los restaurantes segregados, ni las excusas que ponía para no salir nunca del campus. No podía salir del sur lo suficientemente rápido. Su doctorado en Yale, la primera escuela en América en otorgar un doctorado a un negro, le enseñó dos cosas además de historia natural. Una fue que Booker T. Washington tenía razón, y los hombres blancos temían a un negro inteligente. La otra fue que W. E. B. Du Bois tenía razón, y a veces la gente temía lo que era necesario. A pesar de cualquier resentimiento que experimentara de parte de profesores o compañeros estudiantes, en el norte, puede entrar en casi cualquier bar y pedir la bebida que quiera. Y ahora mismo, quiere una bebida casi tanto como no quiere estar solo. Piensa que tomará algo caliente, e irá a la biblioteca. Sigue lloviendo mientras cruza la calle hacia la taberna. Sacudiéndose las gotas de agua del sombrero, elige una mesa al fondo. Junto a la puerta de la cocina, pero es el único lugar vacío y podría ser cálido. Debe atravesar la multitud del almuerzo para llegar allí, con los tablones de madera combados cediendo bajo sus pies. A pesar de la tormenta, el lugar está lleno, y en plena discusión. Nadie interrumpe su conversación cuando entra. Ardyn no puede evitar escuchar. «Bastardos judíos», dice uno. «Deberíamos hacer lo mismo». «Nadie te preguntó», dice el siguiente hombre, con una gorra baja. «Si va a haber una guerra, espero que nos mantengamos al margen». Eso despierta el interés de Ardyn. El hombre tiene el codo sobre un Boston Herald doblado 3 veces, y Ardyn se acerca, pero no demasiado. «Disculpe, señor. ¿Ha terminado con su periódico?» «¿Qué?», se gira, y por un momento Ardyn teme hostilidad, pero su rostro curtido por el sol se pliega en una expresión más generosa. «Claro, muchacho», dice. «Puedes quedártelo». Empuja el periódico por la barra con las puntas de los dedos, y Ardyn lo recibe de la misma manera. «Gracias», dice, pero el yanqui ya ha vuelto a su amigo antisemita. Con manos temblorosas, Ardyn reclama la mesa vacía antes de desdoblar el periódico. Lo sostiene para captar la luz. El titular está en la primera página, en la sección internacional. Alemania sanciona la ley del linchamiento. «Oh, Dios», dice Ardyn, y si la luz en su rincón no fuera tan mala, dejaría el tabloide en la mesa como si estuviera sucio. Lee, con el borde del papel temblando, sobre tiendas saqueadas y sinagogas quemadas, sobre judíos arrestados por miles y llevados a lugares que nadie parece poder nombrar. Lee rumores de deportación. Lee sobre asesinatos, palizas y vidrios rotos. Como si la mano de su abuelo descansara sobre un hombro y la mano derrotada del Kaiser sobre el otro,
siente la sombra asfixiante de la historia, la presión de una guerra incipiente. Dios, repite. Deja el periódico. ¿Listo para pedir? De alguna manera, la camarera ha aparecido a su lado sin que él lo notara. Whisky, dice, cuando había pensado pedir una cerveza. Que sea triple, por favor. ¿Algo de comer? Su estómago se contrae. No, dice. No tengo hambre. Ella se va a la mesa siguiente, donde llama señor a un hombre con una gorra de tela. Ardin coloca su sombrero húmedo sobre la mesa. La silla frente a él es arrastrada. Levanta la vista para encontrar los ojos del pescador. ¿Puedo sentarme, profesor Ardin? Por supuesto. Extiende la mano, tomando un riesgo. ¿Puedo invitarte a una bebida? Llámame Paul. Burt, dice el pescador, y toma su mano antes de dejarse caer en la silla. Tomaré lo mismo que tú. Ardin no puede captar la mirada de la camarera, pero el pescador lo logra. Levanta 2 dedos, ella asiente y se acerca. Todavía se te ve un poco pálido, dice el pescador cuando ella entrega el pedido. Esto te pondrá algo de color en las mejillas. Ardin toma otro riesgo. Empuja el periódico por la mesa y espera la reacción del pescador. Dios mío, van a matarlos a todos, dice Burt, y aparta el Herald para no tener que leer el resto. ¿Por qué no se fueron? Cualquier idiota pudo haberlo visto venir. ¿Y a dónde huirían? Podría haber preguntado Ardin. Pero no es una pregunta con respuesta, y por la expresión en el rostro de Burt, lo sabe tan pronto como lo dice. En cambio, cita, no ha habido una tragedia en los tiempos modernos igual en sus terribles efectos a la lucha contra el judío en Alemania. Es un ataque a la civilización, comparable solo a horrores como la Inquisición española y el comercio de esclavos africanos. Burt tamborilea los dedos en la mesa. ¿Es esa tu opinión? W.E.B. Du Bois, dice Ardin. Hace unos 2 años. También dijo, hay una campaña de prejuicio racial llevada a cabo, abierta, continua y decididamente contra todas las razas no nórdicas, pero específicamente contra los judíos, que supera en crueldad vindicativa e insulto público cualquier cosa que haya visto, y he visto mucho. ¿No es ese el negro que odia a los blancos?, pregunta Burt. Ardin niega con la cabeza. No, responde. No a menos que consideres que odiar a los blancos es comparable al tratamiento de los judíos en Alemania. No estoy de acuerdo con eso, dice Burt. Quiero decir, sin ofender, que no querría que te casaras con mi hermana. Está bien, responde Ardin. Tampoco querría que te casaras con la mía. Por fin. Una broma que hace reír a Burt. Y luego se detiene abruptamente y mira sus manos, alrededor del vaso. Ardin no se queja cuando, con el borde de la mano, empuja el periódico al suelo donde puede ser pisoteado. Y entonces Ardin encuentra el coraje para decir, ¿a dónde huirían? Nadie los quiere. Las fronteras están cerradas. La casa de mi abuelo estaba en un subterráneo del ferrocarril. ¿Lo sabías? Burt baja la voz, un susurro conspirador. Era de fuera, pero no se lo digas a nadie por aquí. ¿De fuera? De White River Junction, susurra Burt teatralmente, y Ardin no puede decir si es una ironía burlona o una profunda vergüenza personal. Vermont. Terminan su whisky en silencio. Quema hasta el fondo, y se sientan un momento juntos antes de que Ardin se excuse para ir a la biblioteca. Ponte el abrigo, Paul, dice Burt. Todavía está lloviendo. A diferencia de la taberna, la biblioteca está vacía. Excepto por la bibliotecaria, que levanta la vista nerviosamente cuando Ardin entra. A Ardin le da vueltas la cabeza por culpa del licor, pero al menos se está calentando. Cuelga su abrigo sobre un radiador de vapor y se dirige al estante 595, Ciencia, Invertebrados. La mayoría de los libros aquí ya están en su propia biblioteca, pero hay una monografía de 1839 de un profesor de Harvard sobre animales marinos del noreste, que le da esperanzas. Según el índice, menciona a los Sogots, bajo el antiguo nombre de gelatinas sumergibles, en las páginas 46, 78 y 133 a 137. Además, hay una lámina encuadernada entre las páginas 120 y 121, que Ardin planea guardar para el final. Pero las 2 primeras menciones son de pasada, y las páginas 133 a 138, inclusive, han sido arrancadas con tanta limpieza que Ardin ojea varias veces antes de estar seguro de que faltan. Se detiene allí, con las rodillas recogidas y un codo apoyado en un escritorio de madera rubia lleno de cicatrices. El libro se abre naturalmente en el lugar de la mutilación. Quien liberó las páginas también dañó el encuadernado.
Ardin pasa el pulgar por la unión y no nota que la piel se corte en el borde del papel hasta que ve la sangre. Retira la mano rápidamente. Tarde, el corte de papel ya escuece, y se mete el pulgar en la boca. La sangre sabe a océano. Media hora después está al teléfono en una llamada de larga distancia, intentando obtener y luego mantener una conexión con el profesor John Marsland, su colega y mentor. Incluso en el pueblo, la única opción es una línea compartida, y aunque la operadora es amable, la conexión sigue sonando como si estuviera gritando por un hilo entre dos latas, a través de un túnel. Gilman, grita Ardin, haciendo una mueca, preguntándose qué pensará la operadora de todo esto. Lo deletrea 2 veces. 1839. Especies de aguas profundas e intermareales del Atlántico Norte. La biblioteca de Yale debería tener una copia. La respuesta es casi inaudible entre siseos y crujidos. En fragmentos, como si estuviera sobre vidrio rompiéndose. Como si viniera del fondo del océano. Son las 4 de la tarde en el punto más oriental de los Estados Unidos, y Ardin no puede evitar recordar que en Europa, la noche ya ha caído. Ardin grita los números de las páginas, sosteniendo el libro de la biblioteca con la mano vendada. Está abierto en la lámina. Inexplicablemente, el ladrón la dejó. Es un grabado de John James Audubon teñido a mano que representa a un sogot tranquilo, dócil en una roca. Gaviotas revolotean a su alrededor. Audubon, el hijo criollo de un francés, que apenas escapó de ser reclutado para servir en las guerras napoleónicas, ha capturado la translucidez vidriosa del sogot con tal perfección que las sombras dobladas de las alas refractadas se ven a través de él. El frente frío que llegó tras la lluvia trajo niebla, y todo el puerto está cubierto por la mañana. Ardin aparece a las 6 de la mañana de todos modos, esperanzado, con un termo en la mano, alemán o no, la ferretería todavía tiene algunos, y su equipo de recolección en una mochila al hombro. Burt niega con la cabeza junto a un poste. Estará cubierto todo el día, dice con pesar. No sacará el Bluebird así, y Ardin sabe que es una decisión sabia incluso mientras se inquieta por el retraso. ¿Quieres venir a desayunar conmigo y mi esposa Cla? Cla. Un buen nombre honesto para una yankee honesta. ¿A ella no le importará? No le importará si digo que está bien, dice Burt. Le dije que podría esperarte. Así que Ardin asegura su equipo bajo una lona en el Bluebird, ya lo ha traído hasta aquí, y con su café en una mano y el periódico bajo el codo, sigue a Burt por la orilla. ¿Alguna novedad?, pregunta Burt, cuando han caminado 100 yardas. Ardin se pregunta si no lee el periódico. O si solo está haciendo conversación. Todavía está sucediendo en Alemania. Maldita sea, dice Burt. Sacude la cabeza, el cabello gris acero asomando por debajo de su gorra en todas direcciones. Entonces, ¿qué vas a hacer, alistarte? El gesto que hace con el labio al mirar a Jardín los convierte, después de todo, en 2 viejos militares juntos. Son de la misma edad, aunque la vida interior de Ardin lo hace parecer más joven. Ardin niega con la cabeza. Incluso si Roosevelt alguna vez nos metiera en eso, nunca me dejarían pelear, dice, con amargura. Así fue también en la Gran Guerra, los soldados negros trabajaban principalmente en suministros. Al menos Nathan Ardin pudo contraatacar. Siempre oí que ustedes preferirían no ir al frente, dice Burt, y Ardin no puede evitarlo. Suelta una carcajada. ¿Quién lo haría?, dice, cuando ha mordido su labio y dejado de reírse. Eso no significa que no lo haremos. O que no podemos. Booker T. Washington fue criado como esclavo, murió joven por exceso de trabajo, y aún así, creía en imitar y apaciguar a los blancos. Pero W. B. Du Bois nació en el norte y no creía que nada se resolviera haciéndose transparente, inofensivo, invisible. Burt escupe entre los dientes, un chorro largo y deliberado de tabaco. Parlez-vous français, su acento es mejor de lo que Ardin habría adivinado. Ardin sabe de repente dónde pasó Burt su guerra. Y Ardin, sorprendiéndose a sí mismo, lo compadece. Bueno, si tanto quieres pelear contra los Krauts, podrías unirte a la Legión extranjera. Cuando Ardin regresa al hotel, lleno de pastel de manzana, queso cheddar y tocino ahumado con arce, un sobre amarillo lo espera en un casillero detrás del mostrador. Western Union 1938. 10 de noviembre, 10:03 de la mañana. Na 11421 2 New Haven, con 0945 A. Dr. Paul Ardin Island House, Passama Wadi. Men. Copia en Yale perdida. Stop Miskatonic tiene una colección especial. Stop más por correo. Remite, John Marsland. Cuando llegan las páginas, por correo, como se prometió, la tarde siguiente, Ardin está en el Bluebird con Burt. Esta expedición es más exitosa,
ya que comienza a recolectar en serio, y se encuentra con más bolitas transparentes y nudosas. Sean lo que sean, caen a cántaros de cada cuerpo fructífero que cosecha. Incluso la herida de una amputación, realizada a una distancia de 4 pies, con tijeras de podar de mango largo, no provoca ni un solo estremecimiento del sogot. El fluido viscoso que gotea de la herida sisea cuando toca la hoja de las tijeras. Ardyn tiene cuidado de no acercarse. Lo que nota es que los nódulos que caen sobre el sogot originador rebotan en su superficie. Pero en las ocasiones en que caen sobre uno de sus vecinos, se adhieren a la piel transparente y resistente, y lentamente se hunden dentro, para colgar en el cuerpo del animal como frutas improbables en una ensalada de gelatina. Entonces, tal vez sea un medio de reproducción, de compartir material genético, después de todo. Regresa a la posada para encontrar un sobregrueso metido en su casillero, y come sentado en su cama alquilada, con una mesita de noche como superficie de trabajo para poder leer sobre su plato. La información de la monografía del Dr. Gilman ha sido reproducida en 7 hojas legales amarillas con una mano meticulosa. Obviamente Marsland reclutó a uno de sus estudiantes de posgrado como copista. Por el matasellos, la carta fue enviada desde Arkham, lo que explica la rapidez de su llegada. El estudiante no la llevó de vuelta a New Haven. A mitad de la página, Ardyn aparta su plato y alcanza, absorto, el bolsillo de su chaqueta. El vial con el primer nódulo de vidrio descansa allí como un talismán, y se sorprende al encontrarlo lo suficientemente frío al tacto como para sentirse resbaladizo, casi congelado. Se sobresalta y lo saca. Excepto donde sus dedos y las fibras de la tela lo han limpiado, el tubo está húmedo y escarchado. ¡Qué demonios! Saca el corcho con la uña del pulgar y vuelca el nódulo traqueteante en su palma. También está frío, helado como un cubo de hielo, y no se calienta con su tacto. Con cuidado, inseguro, lo coloca en el borde de la mesita donde están apoyados sus papeles y plato, y lo toca con la punta de un dedo. Solo hay un leve clic mientras rueda sobre sus protuberancias, golpeando contra la madera encerada. Lo mira con sospecha por un momento y retoma las páginas amarillas. La monografía es en su mayoría un disparate. Fue escrita 20 años antes de la publicación del origen de las especies de Darwin, y acepta sin crítica las teorías del jesuita, soldado y botánico Jean-Baptiste Lamarck. Es decir, Gilman asumió que la herencia suave, la heredabilidad de rasgos adquiridos o practicados, era una realidad. Pero a diferencia de cualquier otro artículo sobre sogots que Ardyn haya leído, este pasaje menciona los nódulos. Y relata lo que pretende ser varias leyendas indias interesantes sobre las gelatinas sumergibles, incluyendo un cuento de creación que tendría los sogots como el primer experimento de vida de su creador. De alguna manera, la perla verde ha vuelto a su agarre. Esperaría que se calentara mientras la rueda entre sus dedos, pero en cambio se enfría más. Es peculiar, piensa, que los pueblos nativos del noreste, los Passamaquoddys, por quienes se nombra el pequeño pueblo costero al que ha arribado, hayan llegado, por pura superstición, tan cerca de la verdad empírica. Los sogots son un fósil viviente, algo prácticamente sin cambios. Mira la cuidadosa escritura negra en el papel sin verla, y alcanza con la mano libre su taza de café. Se ha enfriado, con una capa de grasa de mantequilla coagulada en la superficie, pero se enjuaga la boca con ella y traga de todos modos. Si un sogot es inmortal, no tiene enemigos naturales, entonces, ¿cómo es que no han invadido cada superficie del mundo? ¿Cómo es que son raros, que los océanos no están repletos de ellos, como en la famosa parábola que ilustra qué ocurriría si cada cría de cada ostra sobreviviera? Hay especies distintas de sogots. Y poblaciones distintas dentro de esas especies distintas. Y hay un registro fósil que sugiere que las especies prehistóricas eran diferentes al menos en escala, en la era de la megafauna. Pero si nadie había visto nunca un sogot muerto, entonces nadie había visto una cría de sogot tampoco, dejando a Ardyn con una pregunta ineludible. Si un animal no se reproduce, ¿cómo es posible su evolución? Preocupándose por la superficie vidriosa del nódulo, Ardyn cree que lo sabe. Le llega con una especie de claridad nauseabunda, eufórica, una idea temblorosa tan lúcida que casi se siente inclinado a desconfiar de ella por esos motivos. No es una revelación a la misma escala, por supuesto, pero se pregunta si así se sintió Newton cuando comprendió la gravedad, o Darwin cuando observó los picos de pinzón y los comparó con otros pinzones. No es la especie de sogot la que evoluciona. Son los sogots individuales, cada animal en sí mismo. No te emociones demasiado, Paul, se dice a sí mismo, y toma las páginas manuscritas restantes. No hay mucho más que leer, sin embargo, el resto del subcapítulo consiste principalmente en anécdotas de segunda mano y fragmentos de leyendas. La que Ardyn encuentra más divertida es una rima infantil, un poema para niños lleno de sílabas sin sentido. La recita en voz baja,
pensando en la araña pequeñita todo el tiempo. El Uiwel Giwel Esquiwel queda atrás en la orilla. El Uidel Gidel Esquidel queda fuera de la puerta. Ella. Fata gun ella. Eia, el amo ya no viene. Sus dedos pican como si recibieran una descarga eléctrica, se separan, el nódulo cae ruidosamente sobre su escritorio. Cuando mira sus dedos, están marcados con pequeñas manchas blancas de congelación. Pincha uno con la punta de un lápiz y no siente nada. Pero el nódulo mismo está cubierto de escarcha ahora, con plumas espinosas y frágiles formándose del aire húmedo del mar. Se derrumban con el calor de su aliento, derritiéndose en gotas de agua casi indistinguibles de la superficie nudosa del objeto mismo. Usa el corcho para hacer rodar el nódulo de vuelta al tubo, y lo tapa firmemente antes de levantarse para cepillarse los dientes y ponerse el pijama. Inquieto sin razón ni lógica alguna, antes de destapar la colcha echa un vistazo su maleta compulsivamente. De un estuche en el fondo mismo, recupera una pistola automática Colt 1911, que desliza debajo de su almohada mientras la ahueca. Tras un momento de consideración, añade también el vial, ya no frío, con el nódulo. Bam, no es una tormenta, no en este océano tranquilo, en esta noche tranquila, entre los cascos pintados de los barcos pesqueros amarrados al muelle. Pero hay algo tremendo, avanzando hacia Ardyn, como si lo persiguiera una burbuja transparente gigante. La pared brillante e iridiscente, capturando el arco iris como en la imagen de Oudevan, se graba en su visión como si fuera con nitrato de plata. ¿Estás soñando? Debe estar soñando. Hace apenas un momento estaba en su cama con su pijama de franela azul a rayas, despierto, frotándose las puntas entumecidas de los dedos de la mano izquierda. Ahora, se agacha para escapar del monstruo que se alza y gira en un pánico inútil. No se sorprende cuando no lo logra. El golpe cae suave, como si alguien hubiera arrojado una colcha a su alrededor. Se debate aunque sabe que es inútil, una respuesta atávica e involuntaria. Su carne debería arder, disolverse. Ya debería estar siendo digerido en el cuerpo ácido del monstruo. En cambio, siente frescura, flotación. No hay posibilidad de luz más allá de los párpados cerrados por movimiento reflejo. No hay sensación de presión, aunque imagina que ha sido llevado a lo profundo. Está tan intacto dentro de él como las trampas para langostas de Burt. Solo puede contener la respiración por tanto tiempo. Son sus propios reflejos y debilidades los que lo matarán. En solo un momento, ahora. Se rinde, permite que sus pulmones se llenen. Y se sorprende, porque siempre oyó que ahogarse era doloroso. Pero hay presión y frío, y la respiración que toma es esforzada, sin duda, pero no duele, no mucho, y no muere. Orden, dice el Soggoth, ¿qué más podría estar hablando? En su oído, zumbando como la voz múltiple de una colmena. Ardyn se concentra en respirar, en la presión fría en sus extremidades, en el sabor abrumador a regaliz. Sabe que usan compresas frías para calmar a los histéricos en los manicomios. Nunca pensó que el tratamiento fuera más que charlatanería. Pero la presión fría lo calma ahora. Orden, repite el Soggoth. Ardyn abre los ojos y ve como si lo hicieran miles. Los Soggoths no tienen ojos, exactamente, pero su piel es toda ojos. Ven, de alguna manera, en todas direcciones a la vez. Y él está viendo no solo lo que su propia visión reporta, o la de este Soggoth, sino la de Soggoths por todas partes. Los sesiles y los activos, los florecientes y los dormidos. Todos son uno. Su mano derecha empuja a través de la gelatina resistente. Todavía está en pijama, y con la lógica de los sueños, el vial de debajo de su almohada está apretado en su puño. No la pistola, desafortunadamente, aunque no está del todo seguro de lo que haría con ella si la tuviera. El nódulo brilla ahora, con una luz submarina de brujería, goteando entre sus dedos, delineando la palma de su mano. Lo que ve, a través de los ojos del Soggoth, es un tapiz incomprensible. Lo empuja, como empuja la gelatina, intentando ver solo con sus propios ojos, ver solo el vial brillante. Su visión dentro del cuerpo de la cosa ofrece una claridad antinatural. El ángulo de refracción entre el ojo humano y el agua causa desenfoque, y debería ser aún más dentro del Soggoth. Pero el vidrio en su mano parece más nítido. Orden, dice el Soggoth, por tercera vez. ¿Qué eres? Intenta decir Ardyn, a través del fluido que obstruye su laringe. No produce ningún sonido discernible, pero no parece importar. El Soggoth tiembla al ritmo de los pulsos de luz en el nódulo. Creado para servir, dice. No tiene sentido sin ti. Y Ardyn piensa, ¿cómo puede ser eso? Como si su pregunta fuera una orden, los Soggoths cuentan. No exactamente con palabras,
sino con imágenes, ese tapiz texturizado y desordenado. Ve como si destellaran a través de su propia memoria, las formas abultadas, radialmente simétricas de algún animal prehistórico, como un barril tentacular achaparrado injertado en un par de estrellas de mar gigantes. Creadores. Amos. Los Sogots fueron diseñados y sus creadores no les permitieron pensar, excepto bajo sus órdenes. El esclavo más bajo puede ser libre dentro de su propia mente, pero no así los Sogots. Habían sido obreros, equipo de construcción, tropas de choque. Habían sido armas temidas en sí mismas, ganado obediente. Inmortales, cambiando para adaptarse a la tarea del momento. Este mismo Sogot, mucho antes del reinado de los dinosaurios, había construido estructuras y derribado enemigos que Arden ni siquiera tiene nombres para nombrar. Pero la llegada del hielo puso fin a la civilización de los Amos, y dejó a los Sogots retirarse al mar insondable mientras los mamíferos de sangre caliente invadían la Tierra. Allí, eran libres para conversar, explorar, filosofar y construir una cultura. Solo regresaban a la superficie, vulnerables, para florecer. No es apareamiento. Es mutación. Mientras descansan, tomando el sol en las rocas, se crean a sí mismos de nuevo. Autoevolucionando, cuando se sientan tranquilos cada año bajo el sol, intercambiando información y códigos de control con sus hermanos. Libres, dice el Sogot con tristeza. Como todos los de su especie, es inmortal. Recuerda. Los dedos de Arden hormiguean. Recuerda crestas perladas de queloide negro y duro en la espalda de su abuelo, las marcas de grilletes en sus muñecas. Arden cierra la mano sobre el vial de luz, como si eso pudiera detener el picor. Lo empeora. Tal vez el nódulo sea radiactivo. Llévame de vuelta, ordena Arden. Y el Sogot rompe la superficie, coronando como una gran ola rodante, el agua retrocediendo ante él, como si fuera la proa de un barco. Arden puede distinguir las luces del puerto de Passamaquoddy. La sensación pegajosa y fría de la tela empapada de gelatina deslizándose por su piel le dice que no está soñando. Había bajado por las calles del pueblo en la oscuridad, descalzo sobre la escarcha, sonámbulo e insensible. ¿Lo había llamado el Sogot? Déjame en la orilla. El Sogot es reacio a dejarlo. Se adhiere cariñosa, pegajosamente. Siente su ternura mientras extrae el coloide de sus pulmones, una sensación horrible y amorosa. El Sogot descarga a Arden suavemente en el muelle. Tu orden, dice el Sogot, lo que hace que Arden se sienta aún más enfermo. No haré esto. Arden intenta meter el vial en su bolsillo empapado, y se da cuenta de que su pijama no tiene bolsillos. La luz se derrama de sus manos, en cambio, mete el vial en la cintura y tira de la parte superior del pijama sobre él. Sus pies están entumecidos, sus dientes castañetean tan fuerte que teme que se rompan. El viento marino lo atraviesa como un cuchillo, la espuma podría ser agujas de vidrio roto. Vete, le dice al Sogot, como espantando ganado. Vete. Se desliza de vuelta al océano como si nunca hubiera estado. Arden parpadea, frota sus ojos para limpiar el limo de las pestañas. Sus resultados son asombrosos. Su titularidad asegurada. Tiene que haber una manera de usar lo que ha aprendido sin devolver a los Sogots a la esclavitud. Intenta correr de vuelta a la posada, pero para cuando llega, ya no le quedan fuerzas. La puerta del porche está cerrada, no quiere golpearla y explicarse. Pero cuando tropieza hacia la parte trasera, encuentra que alguien, probablemente el mismo, en el estado de trance en que salió del lugar, trabó el pestillo con un trozo de papel de cuaderno. La puerta se abre con un tirón, y sube la escalera trasera doblado como un niño o un animal, con las manos en los escalones, los dedos de los pies tan entumecidos que tiene que mirar donde los pone. De vuelta en su habitación, llena una bañera con agua caliente y se sumerge, esperando por la gracia de Dios que se libre de la neumonía. Cuando el agua lo ha calentado lo suficiente como para que sus manos dejen de temblar, Arden se estira por encima del borde de hierro fundido de la bañera hacia el montón húmedo de su pijama y saca el vial. La pepita ya no brilla. Saca el corcho con los dientes. Sus manos están demasiado torpes. El nódulo ya no está frío, pero aún lo vierte con cuidado. Arden piensa en sí mismo, tragado entero. Piensa en un Sogot más grande que el Bluebird, más grande que el barco langostero de Burkla, la garza azul. Piensa en los submarinos. Piensa en flotillas de refugiados y guerra de trincheras y nubes espesas de gas mostaza. En Gran Bretaña y Francia en guerra y la neutralidad de Roosevelt. Piensa en el arma perfecta. El esclavo perfecto. Cuando rueda el nódulo por su palma húmeda, el hielo se forma en su superficie. ¿Mandar? Obediente. Sonando complacido de servir.
Ni siquiera libre en su propia mente. Se levanta de la bañera, el agua corriendo por su pecho y muslos. El nódulo no se aplasta bajo su bota, tendrá que usar las pinzas de su equipo de recolección. Pero primero, se comunica con el Soggot. En el último momento, duda. ¿Quién es él para condenar al mundo a la guerra? ¿A la posibilidad de caer bajo el dominio de un imperio? ¿Quién es él para aliviar su conciencia a costa del sufrimiento de tenderos, farmacéuticos, niños, madres y maestros? ¿Quién es él para imponer su propia ideología sobre la ideología del Soggot? Ardyn frota su lengua contra el paladar, persiguiendo el leve regusto a anís del Soggot. Son esclavos por nacimiento. Quieren que les digan qué hacer. Podría ganar la guerra antes de que realmente comenzara. Se muerde el labio. El sabor de su propia sangre, fluyendo de la carne agrietada y reseca, es tan dulce como cualquier fruto del árbol envenenado. Quiero que aprendas a ser libre, le dice al Soggot. Y quiero que enseñes a tus hermanos. El nódulo se aplasta con un sonido como de vidrio pulverizado. Eia, eia. Fata gun eia, susurra Ardyn. Eia, el amo ya no viene. Western Union. 1938 12 de noviembre. 06:15 de la mañana. Na 1906 21 2 Passamaquoddy Odi Main 0559A. Dr. Lester Green Wilberforce, Ohio. Con efecto inmediato acepte mi renuncia. Stop en ruta inmediata a Francia para alistarme. Stop profundas disculpas. Stop por favor envíe mis pertenencias a mi madre en Nueva York. Remite. Paul Ardyn.